Acá tenemos las plantas leñosas, y es lo que decíamos al principio, que ahí había plantas que se llaman perennes. Los árboles y los arbustos dijimos que son perennes porque su ciclo de vida es perenne porque viven muchos años, ¿sí? Pero también tienen una clasificación en cuanto a sus hojas, que son árboles con hojas perennes y están todo el año, como le puse acá, hojas perennes se ven todo el año. Y las hojas caducas son las que se caen en las épocas desfavorables, o sea, en el invierno, ¿sí? El árbol queda totalmente desprovisto de hojas. Entonces, si bien es un árbol de hábito perenne porque vive muchos años, tiene una clasificación en cuanto a sus hojas que le dan la característica de ser perennes de hojas o caducos. Y acá les dejé las plantas herbáceas que también, acá en cuanto a las herbáceas tenemos 3 clasificaciones. Las leñosas tenían 2 clasificaciones, perennes o caducas, y las herbáceas tienen 4. Tenemos las plantas de hoja perenne, ¿sí? Las plantas de hojas caducas, que son, por ejemplo, dijimos recién las bulbosas que se mueren totalmente, ¿sí? Son perennes, pero de hojas caducas, que son las bulbosas, que queda el bulbo vivo, pero la hoja queda totalmente muerta y no se lo ve. No se ve que está el bulbo enterrado en la tierra. Y tenemos las bianuales y las anuales. Esa es la clasificación de plantas herbáceas. Entonces, vamos a ir viendo más que nada las herbáceas. Hoy las herbáceas están muy de moda, se están volviendo a utilizar. Antes en los jardines franceses se usaba mucho y ahora es como que vuelven en boga todas las herbáceas. Y aparte que le dan el color y la vida a los jardines y quedan muy bonitas. Las herbáceas cumplen funciones dentro de los espacios verdes que son decorativas, ¿sí? Porque poseen intensa floración y tienen diferentes tipos de follajes que nos dan estructuras muy llamativas, ¿sí? Pueden funcionar muy bien formando parte de los jardines, como de las rocallas, participando en las composiciones de las borduras, complementándose con los arbustos también. Las plantas herbáceas siempre son el estrato más pequeño. Las plantas herbáceas destinadas a la ornamentación pueden clasificarse según su origen, su duración, su uso paisajístico, según sus requerimientos ambientales, sus formas biológicas o el tipo de planta ornamental que sean. Cuando hablamos del origen, estamos hablando de dónde viene la planta, ¿sí? De dónde nace naturalmente. Eso que hablábamos recién de las plantas nativas. Nativa porque la naturaleza de la planta es vivir en Argentina o en Brasil o en Perú o donde nace y no necesita la intervención del hombre. Entonces, la nativa pertenece a una región. Y cuando hablamos de región, nos referimos a una localidad, a un país, ¿sí? A un espacio grande generalmente, porque consideramos a los países, porque, bueno, las plantas la semilla es muy fácil y los climas generalmente se parecen mucho. La semilla es muy fácil de transportar por los animales, por el viento, por los ríos. Entonces es normal que en grandes dimensiones hayan las mismas semillas dentro de un país. Y aparte los climas generalmente son parecidos. Por supuesto que no, una planta del sur de Argentina va a estar en el norte de Argentina, pero bueno. La presencia de la región es el resultado de fenómenos naturales, que es esto que hablamos recién. El transporte de los animales, el transporte del agua, del viento, todo lo que transporta la semilla. Acá en Argentina tenemos un solo árbol que es nativo, que es el sauce criollo. Tiene diferentes nombres en diferentes espacios de Argentina, pero se conoce mucho como el sauce criollo y es el Salix humboldtiana.
Este es el único árbol nativo argentino, ¿sí? Está a orilla de los ríos y se caracteriza por tener hojas muy, muy finitas y aserradas, ¿sí? Hay muchísima cantidad de sauces en los ríos, pero la mayoría son exóticos. El único que es nativo es el sauce, el Salix humboldtiana, que si lo encuentran se van a dar cuenta porque la hoja es la mitad de finita de lo de cualquier sauce. ¿Y qué pasa? Los otros sauces, que son exóticos, lo han ido depredando porque los sauces tienen en su composición hormonas de enraizamiento. Entonces, una rama se quiebra, la traslada al río y como se enraizan enseguida logran enraizarse y hacer nuevas plantas. Entonces, se ha ido masificando en todos los cauces de los ríos la proliferación de los sauces, pero el sauce, este criollo que tenemos nosotros, que es el primero que estaba acá en la zona, le cuesta más el enraizamiento. Y los otros sauces lo han ido tapando y bueno, cada vez había menos sauces. En muchos municipios, acá en Neuquén por lo menos, se está trabajando para la reproducción del sauce criollo. Y en San Martín también, acá en la provincia de Neuquén se trabaja mucho. Sé que en Viedma también, así que supongo que en muchos municipios de toda la Patagonia se está trabajando con la reproducción de este sauce para poder recuperarlo. Y después tenemos las especies exóticas, ¿sí? Las especies exóticas son las introducidas de otros países que se adaptan al lugar donde nosotros estamos, ¿sí? Entonces, es a través de la intervención humana que esas especies llegan a nuestro poder, pero también es de la intervención humana que esas especies sobrevivan, porque necesitan que le aportemos el agua que tenían en su lugar de origen, necesitan que le aportemos, que los cuidemos de los climas, ¿sí? Para que tengan un clima similar a su lugar de origen. Por ejemplo, si son plantas que no toleran la helada, vamos a necesitar ponerle una manta antihelada en el invierno. Y cuestiones así que hacen a la protección y a la necesidad de la intervención humana, que es solo la tienen las plantas exóticas. Por eso cuando hablamos de origen de las plantas, siempre nos tenemos que fijar de dónde viene, ¿sí? Para saber cómo cuidarlas. Eso es importante. No quiero seguir en este tema, pero les diría que a mí me encanta tener plantas tropicales adentro de mi casa, pero plantas que sé que afuera no van a sobrevivir. Bueno, cuando hablamos de duración, es cuando hablamos de plantas anuales, bianuales y perennes. Esto que veníamos contando hace un ratito, es en función del tiempo que tarden en completar su ciclo de vida. El ciclo de vida, como ya dijimos, es el ciclo que tenemos todos en nuestra vida y hablamos de germinar, crecer vegetativamente, florecer, semillar y después morir o volver a surgir, en el caso de las perennes, ¿sí? Como ya dijimos, las anuales viven una temporada, hacen la germinación, todo el ciclo de vida, terminan en la semilla y nosotros cosechamos esa semilla para poder volver a sembrarlas al año siguiente. Y ahí se termina la anual y vuelve a surgir si nosotros las volvemos a sembrar, ¿sí? Las bianuales duran 2 años, en 2 años hacen su ciclo completo, el primer año crecen vegetativamente, el segundo año florecen y semillan. Y las perennes son las que viven más de 2 años, ¿sí? El ciclo se vuelve a repetir porque son plantas que van tomando consistencia, como por ejemplo los árboles están cada vez más grandes, pero la parte de crecer vegetativamente, que le crezcan las hojas, florecer, dar los frutos, semillar y después se caen todas las hojas, se cumple todos los años y al año siguiente vuelve a cumplir el mismo ciclo, ¿sí? Siempre llegan
al final, que es la semilla, porque necesitan garantizar la vida y la continuidad de la vida, ¿no? Cuando hablamos de ciclos, hacemos referencia siempre al ciclo de vida. Esto que les decía hace un rato, todos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, las plantas pasa lo mismo. Es importante, van a ir viendo con el tiempo que es importante saber de estos ciclos, porque por ejemplo, cuando armamos un cantero, podemos poner una planta perenne, ¿sí? Que va a estar siempre ahí, un arbusto que nos guste, y podemos poner una anual o completar el cantero con anuales que sabemos que nos va a durar un año y listo, mientras esperamos que esa perenne crezca en su máximo esplendor hasta que se haga adulta. ¿Sí? Esto que hablábamos hoy de tapar agujeros, bueno, para esto sirve saber cuáles son anuales, bianuales, perennes, cuáles nos van a durar muchos años y van a llegar a un gran tamaño y cuáles nos van a durar un año y al año siguiente sabemos que ese agujero va a estar ahí, vamos a tener que sembrar algo. Bueno,